La lectura de la palabra de Dios la encontramos en esta mañana en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden tomar asiento, hermano. Hoy es domingo de Pentecostés. Desde el principio, Dios ha trabajado a través del Espíritu Santo para cumplir su propósito en la tierra. Es su Espíritu el que hace posible la ejecución de sus propósitos. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo obrando en los profetas, en jueces, en reyes, y capacitándoles para cumplir la voluntad de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo capacita a uno para cumplir la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo venía, les capacitaba y se iba. Había otra misión que el Señor tenía. El Espíritu Santo venía, les capacitaba y se iba. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús promete que el Espíritu Santo vendría a morar en cada creyente. No solo para consolarnos, sino que también para morar en nosotros y llenarnos de poder, empoderarnos, para equiparnos para el reino de Dios. El Espíritu Santo no es solo una fuerza o una energía, como algunos dicen, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Es el Espíritu de Cristo, le llamaba el apóstol Pablo. Y nos capacita a nosotros para que como cristianos podamos vivir una vida victoriosa y cumplir el llamado de Dios. Ser obedientes a Él. Hoy exploraremos qué significa ser empoderados por el Espíritu Santo y cómo podemos experimentar su poder en nuestra vida diaria. Porque una cosa es, digamos, uno puede leer 100 libros sobre cómo manejar una bicicleta, pero hasta que te subes en una y tienes la experiencia de subirte a una bicicleta, es que puedes saber lo que es andar en bicicleta. Igual con el Espíritu Santo. Tú puedes leer muchísimos libros acerca del Espíritu Santo y su poder. Puedes escuchar mucho de otros que dicen, pero a menos que tú lo experimentes, no puedes saber qué es. Y para esto se requiere fe. Fe en Él. Todo comienza cuando uno lee la palabra de Dios, y uno lee la Biblia no como quien lee cualquier libro o cualquier otra lectura o un periódico, sino que uno se acerca a la Biblia creyendo que Dios te va a hablar. Y uno le dice, Señor, háblame. Este es un libro vivo, una palabra viva. Y esta palabra te va a hablar si crees que te va a hablar. Porque es asunto de fe. Si no crees, ¿perdón? Sí, perdón, es que se me destrabó. Gracias, hermano. Gracias. Ahí está, hoy sí. Qué cosa, ¿no? La tecnología funciona mientras trabaje. Pero si no, no. Pero bien, gracias al Espíritu Santo y a Fermín ya arreglamos este asunto. Les decía entonces, hermanos, que la fe es la que hace esto posible. Fe que nos permite, cuando leemos la palabra de Dios, creer que Dios nos hablará. Es por fe. Eso no puedes hacerlo con un periódico, ¿no? Que me hable este periodista, ¿no? Que al leerlo mi vida pueda ser transformada y cambiada, ¿no? No, no funciona así. Jesucristo prometió el Espíritu Santo.
antes de su crucifixión, Jesús aseguró a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos y para capacitarlos para la obra de Dios. Porque eso debemos de entender también. No solo es para consolarnos, sino que es para capacitarnos también para hacer su obra, para continuar lo que Cristo todavía no puede hacer porque Él está en el cielo. San Irineo en el siglo III decía que nosotros somos las manos de Cristo y lo que nuestras manos hagan hará Cristo. Nuestros pies son los pies de Cristo y donde nosotros vayamos irá Cristo. Nuestra voz es la voz de Cristo y lo que nuestra voz diga permitirá que otros conozcan a Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros, capacitándonos. Juan 14, del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús hace la distinción. El mundo no puede recibirlo por dos razones. No lo ve y no lo conoce. Y no le conoce porque no mora en él. Cuando alguien viene a vivir contigo a tu apartamento y convives con esa persona, llegas a conocer a esa persona, para bien o para mal, pero mora contigo. Entonces, tu trato diario le permite conocerle y la otra persona conocerte a ti. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Cuando éste viene y mora en ti, entonces le conoces. No le ves porque es espíritu, pero le conoces. Aquí Jesús deja claro que el Espíritu Santo no es como en la antigüedad, que venía un tiempo y se iba, sino que mora con nosotros para siempre, en nosotros los creyentes. De todos los nombres que nos dicen, a mí es el que más me gusta. Nos dicen evangélicos, nos dicen protestantes, nos dicen cristianos, nos dicen de distintas maneras, pero a mí el que más me gusta es creyente. Porque eso es lo que somos. Creemos en la palabra de Dios. Somos creyentes. Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos regresaron a Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esa promesa se cumplió. Dice Hechos capítulo 2 de los versos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es muy interesante cómo en griego lo describe un poco más gráfico, donde la descripción es repentinamente, después de ese gran ruido como de un viento recio, surgieron como chispas en el aire y comenzó aquello a girar. Y de a poquito aquellas chispas comenzaron a formarse como que si fueran pequeñas llamas de fuego que descendían sobre cada una de las personas. Ese evento marcó el inicio de la iglesia. Allí comenzó la iglesia de Jesucristo. Fue allí cuando el Espíritu Santo formó la iglesia de aquel grupo de hombres temerosos, de aquel grupo de hombres y mujeres temerosas por lo que había ocurrido, la muerte de su Señor. El Espíritu Santo le llena de poder. Y desde ese momento, aquellos que eran temerosos comenzaron a predicar con valentía y con poder. Poder para ser testigos de Jesucristo.
porque ese es el propósito principal del poder del Espíritu Santo, es capacitarnos para ser testigos de Jesús en todo el mundo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo no solo es para experimentarlo en nuestras emociones, sino que en lo más profundo de nuestro ser. Así como cuando recibimos a Jesucristo, se dio ese momento donde sentiste la convicción que eras pecador y que necesitabas un Salvador. Y recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese día el Espíritu Santo te tocó. Pero ese no es el único día cuando Él te toca. Una vez uno comienza a caminar en el Señor, a veces el Espíritu Santo te toca y te hace ver cosas maravillosas. Te hace ser testigo de cosas que no son de este mundo. El apóstol Pablo decía, ¿no?, que había sido llevado al tercer cielo, donde él escuchó y vio cosas que no hay palabras humanas para poder describir lo que él vio y oyó. Y yo estoy convencido de que cuando eso ocurre porque el Espíritu Santo te quiere hacer ver, sentir y experimentar que Él es real. Y el Espíritu Santo, el conocerle, baja de la mente al corazón. Ya no es algo conceptual, ya no es tu intelecto el que lo entiende, sino que baja de aquí al corazón. Quizás la primera vez que yo experimenté esto, y no sé qué nombre dar, pero había una hermana que estaba poseída por un demonio. Y me llaman, ¿no? Vamos a 6 de la tarde. Y me dice, pastor, ¿cree que puede venir? Fíjese que la hermana tal está bien rara, me dice. No es como siempre, está bien rara. Y pues, está bien, hermana, le digo, por ahí llego. Llego a su apartamento. Y sí, estaba bien rara la hermana, ¿no? Entonces, comencé a orar por ella y a leer la Biblia, ¿no? Y hay un momento cuando, es como que si el enemigo no soporta la palabra de Dios, y hay un momento donde como que brinca, ¿no?, como que le ofende, le molesta y se manifiesta. Y seguí orando porque el propósito es de que deje a la hermana, porque un demonio es como quien se mete a tu casa, te mete en el closet y toma control de tu apartamento, ¿no? Toma control de tu ser y te tiene arrinconado. Tú siempre estás ahí, pero estás como metido en el closet de tu ser. Y el enemigo tiene control de ti, de todo lo demás. Y lo que se busca es que salgas del closet. Y uno le dice a la hermana, hermano, usted puede, usted es hija de Dios, usted ha sido bautizada, salga de ahí, ¿no? Bueno, la cosa es que pasé como unas 2, 3 horas tal vez en aquello y no hubo mayor resultado. Entonces le digo a la otra hermana, voy a regresar mañana. Entonces, ya en la noche, ¿no?, ya me voy para el apartamento y llego bien sudado, ¿no?, porque es bien intenso eso, tiende a ser bien intenso. Y me dice mi esposa, ¿fuiste al gimnasio? Me dice, no fui al gimnasio, es más, mañana quiero que vengas conmigo. No, vamos a ir a visitar a esta familia. Y me acompaña mi esposa. Entonces llegamos y de nuevo, no, pues comenzamos a orar, a leer la Biblia. Y
Y en una de esas, estaba mi esposa, estaba yo, estaban unas 2 personas más. Y la hermana no era cama. Cuando, I'm sorry, hermanas. Siempre me pasa esto cuando cuento esto. Cuando repentinamente sentimos que había una presencia, un poder en aquella recámara. Pero era una presencia tan fuerte de Dios que lo único que pudimos hacer los 4 que estábamos ahí fue ponernos de rodillas. Es que no había otra manera de estar, sino que de rodillas. Y fue aquello tan hermoso, que no solo me ocurrió a mí, sino que a los que estábamos ahí, en aquella recámara. No sé cuánto tiempo duró aquello. No sé cuánto tiempo fue. Si fue 1 minuto, 5, 10, no tengo idea. No había noción de tiempo. No hay manera de saber cuánto fue aquello. Pasó el momento y después de aquello todos nos levantamos. Una vez más oré por la hermana que estaba postrada en su cama y su rostro cambió. Su rostro cambió. Su mirada cambió y supimos que había sido liberada. Para mí, eso fue como de esos lleguecitos que del Espíritu Santo para hacerte ver su realidad, que no es un asunto de una idea o del intelecto o la mente, sino que es real. No, es real. Y eso es lo que Él hace. No lo hace todos los días, no ocurre algo así todos los días. Pero cuando ocurre, a uno le sucede lo de Job, ¿no? Que decía, no, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Ahora sé quién tú eres. Ya no es que me han contado ni he leído libros. Ahora sé la realidad del poder y la presencia de Dios. Y eso Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿No? O sea, soy testigo de eso. Y doy testimonio en esta mañana de eso. Del gran poder del Espíritu Santo. ¿No? Y que está disponible para todos nosotros. Hay creyentes que luchan con el temor. Hay creyentes que luchan con la tentación. Hay creyentes que luchan contra tantas cosas. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando somos llenos del Espíritu Santo podemos enfrentar cualquier desafío y hacerlo con confianza, porque sabemos que no estamos solos. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no es un evento único, sino que es un proceso. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hay un llamado de Dios a esa llenura del Espíritu Santo. La palabra ser llenos en griego implica una acción continua. Debemos buscar diariamente el Espíritu Santo en oración, en adoración, en meditación de la palabra. El Espíritu Santo viene cuando Él quiere y te visita cuando Él quiere y te capacita con dones para edificar la iglesia y extender el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 12, verso 7 en adelante dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A cada uno.
Porque a este dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Estos dones no son para exaltarnos a nosotros, sino que para edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, glorificar a Dios. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos llena de poder. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La oración nos conecta con Dios, nos fortalece para que podamos enfrentar la vida con fe y con poder. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida cambia radicalmente. Pedro, quien antes negó a Jesús, predicó con valentía en Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El poder del Espíritu Santo une y fortalece a la iglesia. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una iglesia empoderada por el Espíritu es una iglesia que avanza con valentía y poder. Por eso es que a veces el Espíritu Santo te da como pequeñas manifestaciones de poder para que tú veas la realidad de Él, que no es nada más una idea, un concepto o un asunto de tu imaginación. No lo es. ¿Recuerdan aquella anécdota que les contaba también, no? Nunca me ha vuelto a pasar algo semejante, pero me ocurrió, ¿no? Y soy testigo del gran poder de Dios, digo yo, ¿no? Gran poder de Dios. Les contaba cómo del seminario al que yo me gradué, en Fuller, en Pasadena, el presidente murió y él fue mi maestro. Me enseñó la clase de Antiguo Testamento, profetas. Entonces él murió y yo en ese momento no tenía vehículo. Aquellos que tienen tantos años como yo aquí en la iglesia, tal vez recordarán, tenía un BMW bien viejito, todo golpeado, que ninguna puerta cerraba, y se me había arruinado, no tenía cómo movilizarme. Y yo quería ir al culto, iba a haber un culto en memoria de quien fuera mi maestro. Y no tenía cómo, entonces digo, voy a llamarle a mi amigo, digo, un amigo pastor. Era el tiempo donde no habían celulares, así que ustedes pueden imaginarse, ya hace rato, ¿no? Sí, era el tiempo de los beepers. No habían celulares, así que había línea fija. Y yo pongo mi mano en el teléfono para llamar a mi amigo. Justo cuando la pongo, yo digo, Señor, tú sabes que quiero ir al culto. Eso fue todo. Pongo mi mano en el teléfono y suena. Lo levanto y es un hermano. Me dice, pastor, Dios ha puesto en mi corazón que le pregunte a dónde quiere que lo lleve. O sea, es como dijera, ¿qué es lo que alguien me explique, no? ¿Cómo pueden ustedes imaginarse? ¿Quién dice, no, pues coincidencia? No, hombre, matemáticamente, para que eso sea una coincidencia, estamos hablando de billones de probabilidades para que eso ocurra. De que justo en el momento en que yo pongo mi mano en el auricular del teléfono, suena y un hermano me pregunta, pastor, Dios ha puesto en mi corazón que le pregunte a usted a dónde quiere que lo lleve. Dígame, para mí esos son como lleguecitos que te da Dios de su realidad. Hay quien puede decir, no, coincidencia. No, esa no fue coincidencia. Ese fue el gran poder de Dios, mostrándome su realidad, mostrándome su poder
en algo pequeñito. Pero cuando uno honra a Dios en lo pequeño, Él comienza a mostrarte cosas más grandes, más grandes. Mis hermanos, el poder de Dios es real. Desde Pentecostés lo ha sido. Y el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo por hombres y mujeres que han sido empoderados por el Espíritu Santo. Por eso es que arriesgaban su vida, porque habían visto el gran poder de Dios. Por eso es que muchos perdieron su vida, porque sabían que aquello era real y verdadero. Nadie muere por algo imaginario. Nadie da su vida por una idea que tiene dudas acerca de ella. Tú das tu vida por algo que sabes que es real y que es verdadero. Marcos 16, 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El poder del Espíritu Santo está disponible para todo creyente, pero recibirlo y mantenerlo requiere una actitud de entrega, de búsqueda y de obediencia. Muchos cristianos desean experimentar el poder de Dios en su vida, pero no saben cómo recibir la llenura del Espíritu o cómo mantener el fuego encendido. Mis hermanos, el primer paso para recibir el poder del Espíritu Santo es creer que Dios quiere llenarte, llamarte, usarte y tener un deseo profundo por su presencia. Deseo profundo. Juan 7, 37, 39 dice, y en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dejó claro que el Espíritu Santo es para aquellos que tienen sed espiritual. Si deseamos ser llenos de su poder, debemos anhelar su presencia en nuestras vidas. Dios nos ha dado una promesa. Si pedimos, Él nos dará. Si tú le pides, Él te dará. Pero no es incondicional, sino que hay condiciones que Dios pone. Obediencia, fe, apertura a Él. Y Él se manifiesta. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Muchos cristianos no experimentan el poder del Espíritu Santo simplemente porque no le piden. Debemos acercarnos a Dios con humildad y pedirle que nos llene de su presencia. La oración es clave también para esto. El apóstol Pablo nos animó a orar en todo momento al Espíritu. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando oramos en el Espíritu, nos alineamos con la voluntad de Dios y fortalecemos nuestra relación con Él. El Espíritu Santo no puede operar con libertad en una vida que está dividida entre Dios y el mundo. Para ser empoderados debemos rendirnos completamente a Dios. Romanos 12, los 2 primeros versículos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando entregamos todo nuestro ser a Dios,
el Espíritu Santo puede obrar con poder en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo nos empodera, sino que también nos guía a la verdad. Para mantener su poder en nuestra vida, uno debe de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Santiago dice en su carta: ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. Por eso no reciben, dice Santiago. Porque pedimos mal. No pedimos para que la voluntad de Dios se haga en mí, sino que pido que Dios me dé esto, me dio este otro, me dé aquí, me dé allá. No, solo una oración egoísta. Eso es pedir mal, dice Santiago. Es pedir mal. La oración verdadera es aquella que, como la que hizo nuestro Señor en Getsemaní, cuando dice: hágase tu voluntad y no la mía. Pero tenemos miedo de que Dios haga una voluntad diferente a la mía, porque Él puede escoger algo que yo no voy a escoger, elegir algo que yo no voy a elegir, y me da miedo de que Él me lleve por un rumbo que yo no quiero ir, cuando lo que Él te ofrece es el único y mejor rumbo por el cual puedes ir. Pero requiere esa confianza en Dios, requiere caminar en obediencia a la palabra de Dios. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Clarito, pues, a los que le obedecen. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos de vivir en obediencia. La desobediencia y el pecado apagan el fuego del Espíritu Santo. Lo apagan. Primera Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. No lo apaguéis. Pero lo que lo apaga es nuestra desobediencia, nuestro pecado. Cuando ignoramos su dirección o nos alejamos de la comunión con Dios, comenzamos a perder su poder. Dios nos ha llamado para vivir en comunidad. Para mantener el poder del Espíritu es importante permanecer en comunión con otros creyentes. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva, la iglesia original, experimentó un gran avivamiento porque estaban unidos en oración, unidos en comunión. La soledad espiritual puede hacer que nuestro fuego se apague. La soledad espiritual. Recuerdo el caso de una hermana que ella decía anhelar y querer el Espíritu Santo, pero a veces si uno no tiene guía, uno puede perder el camino. Y esta hermana tenía que, no sé, tal vez, de nuevo, no era así un poco rara. No. Y un día me llama una hermana, ¿no? Porque se dedicó a tener un ayuno de 40 días, aquella hermana. En su deseo, decía ella, de buscar del Espíritu Santo. Pero quizás su corazón no era sincero. Quizás había algo allí, alguna raíz mala ahí. Y la hermana, un día me llama una hermana, ¿no?, que vivía cerca de ella. Y me dice: pastor, ¿supo lo que le pasó a la hermana tal? No, le digo, ¿qué ocurrió? Llegó la policía, me dice. Y de ahí le digo: no, ¿cómo que llegó la policía? Sí, me dice, mira qué relajo más grande el que hizo. Mire que se tiraba contra la pared, me dijo, y pegaba fuerte en la pared.
Mire, vinieron 2 policías, 2 gringotes. Porque la hermana es chiquita, ¿no? 2 gringotes. No, hombre, los aventó por allá, me dijo. A los 2, me dijo. No podían contenerla, me dijo. No podían. Tenía una fuerza, me dijo. Pero, y decía que era el ángel Gabriel. Hombre, de veras, le digo, sí, me dice. Pues la policía se la llevó, me dijo, y tengo entendido que está en el hospital psiquiátrico, me dijo. Entonces, bueno, le digo, entonces voy a ir a visitarla mañana, le digo, voy a ir al hospital. Y ya fui, ¿no? Ya la veo, la hermana, pues estaba tranquila en su cama, ¿no? Y hermana, le digo, pues vengo a saludarle, me enteré de que había tenido una crisis. Entonces quería saber pues cómo va, cómo está. Sí, me siento bien, me dijo. Me siento bien. Y en eso entra, más bien, antes de eso, ¿no? Le digo, voy a orar por usted. Y en esos casos siempre oro con ojos abiertos y uno cerrado. Porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces, comencé a orar por la hermana, ¿no? Y en el hospital, pues no se puede uno, pues no puede uno hacer mucho en un hospital. Entonces, y le pedí a Dios por ella, ¿no? Y en eso entró un doctor, un moreno. Y ella lo voltea a ver y le dice, usted es de Nigeria, ¿verdad? Y el doctor le dice, ¿usted cómo sabe? Le dice. Y le dice, yo sé. No, y pues como que el doctor y yo, ¿no? Y yo pues tomé nota. Tiene conocimiento de cosas que no está supuesta a tener, ¿no? Entonces aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay algo raro. Y le digo, hermana, pues parte de nuestra iglesia, pues, y me dice, ¿es mi iglesia? No, le digo, es nuestra iglesia. Porque en esas cosas, ven, como yo estaba en autoridad, soy el pastor. Si digo eso, si es su iglesia, sí, estoy haciendo las de Adán, se las estoy entregando, ¿no? Entonces le digo, no, es nuestra iglesia. Y me dice, eso sí, ¿no? Digo, híjole, esto está pesado, ¿no? Esto está pesado. Después de eso ya no la volví a ver, la hermana. Supe que le dieron de alta del hospital. Comenzó a visitar otra iglesia, mi hermana, ¿no? Y un día me llama y me dice, pastor, quería decirle que pues que me liberaron, me dice. Qué bueno, hermana, le doy gloria al Señor de que eso ocurrió, ¿no? Que le liberaron de lo que estaba ahí, ¿no? Sí, me dice, me liberaron. Lo cual, pues, si es así, bendito sea el nombre de Dios. Pero son momentos donde uno puede ver que hay un mundo espiritual que no es el cotidiano. ¿Sabe qué? Es como aquella ocasión donde en la Biblia se relata que Eliseo estaba con Giesi y llega un destacamento de soldados asirios para capturarlo. Y Giesi lo ve y le entra miedo y le dice, Señor, vienen a capturarnos, nos van a matar. Y vio que el profeta siguió haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces no le daba mayor importancia a aquello. Y le dice, profeta, pero nos van a matar.
mírales, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Venle, voy a orar por ti. Eliseo ora por Giezi. Y dice la Biblia que los ojos de Giezi fueron abiertos y pudo ver que estaban rodeados de ángeles alrededor de la casa. Era una realidad espiritual que Giezi no podía ver, ni tampoco los otros, pero el profeta sí. Hay ojos espirituales, hermano. Y cuando uno camina en el Señor, cuando uno obedece al Señor, uno comienza a tener este tipo de encuentros, manifestaciones que te muestran la realidad de un mundo espiritual, que no es nada más cuento, no lo es. No lo es. Uno puede notarlo también que cuando uno viaja a México, sur de México, Oaxaca, Chiapas, allá hay mucha brujería, mucha. Y generalmente la gente da puras supersticiones. Pero déjenme decirles que 2 que 3 son de verdad. 2 que 3 son de verdad, ¿no? Y no puede uno simplemente descartar aquello, porque sí se encuentra a veces uno con gente que sí anda en eso y no es pura superstición, lo cual indica para mí esa realidad espiritual, que es lo que, por eso estoy dándole estos anécdotas, para que vean que es una realidad. Yo como predicador estoy obligado a decirles la verdad. O sea, esto no es invento mío ni imaginación mía, sino que son cosas que yo he vivido y que yo he sido testigo y que me permiten decirle, hay un mundo espiritual de maldad, pero hay un mundo que es superior, el mundo del Espíritu Santo, mundo lleno de ángeles que te protegen y te cuidan, mundo donde la mano de Dios se mueve con poder, mundo al que Dios nos ha llamado a ser parte. Muchos piensan que la llenura esta ocurre una sola vez, pero es un proceso continuo, un proceso continuo. Vean esta pequeña listita que he preparado ya para concluir. Ser llenos del Espíritu Santo implica buscar a Dios en oración diariamente. Implica leer y meditar en su palabra. Tercero, caminar en obediencia. Cuarto, mantener comunión con otros creyentes. Quinto, dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras decisiones. Esto, hermanos, es buscar la presencia de Dios cada día. Eso. Pero también debemos dejar el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y he preparado otra listita. El poder de Dios viene en uno cuando uno, dice ahí, para ser empoderados por el Espíritu Santo debemos creer y desear la llenura del Espíritu Santo. Debemos de orar y pedir su llenura con fe. Debemos rendir nuestras vidas completamente a Dios. Cuarto, caminar en obediencia a su palabra. Quinto, permanecer en comunión con Dios y con los hermanos. Y sexto, buscar la llenura del Espíritu continuamente. El mundo espiritual es real, hermanos. Es real. Me consta. Es real. Y Dios quiere llenarte y capacitarte de ese poder espiritual para que vivas una vida victoriosa, para que cumplas su propósito aquí en la tierra. Y si tú anhelas su poder, hoy es el día para buscarlo con todo tu corazón. La pregunta es, ¿estás viviendo en el poder del Espíritu Santo? Si no es así, pídele hoy mismo que te llene. Y prepárate para experimentar una transformación radical en tu vida. Porque eso es lo que Él hace.
te transforma. Y si antes, como decía Job, de oídas le había oído, ahora le vas a conocer. Ahora le vas a conocer. Pero hay esas condiciones. Y la primera y fundamental de todas es tener a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es la primera y la fundamental. Tener a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Él es la puerta. Si esa puerta no se abre y tú entras por ella, nada de lo que te he dicho se convertirá en realidad para ti. Pero si abres esa puerta, la puerta de Jesucristo, y entregas tu vida a Él, arrepintiéndote de tus pecados, Él se convertirá en el fundamento de esta nueva vida que Él tiene para ti. Habrá entre nosotros alguna persona que, arrepintiéndose de sus pecados, quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Levante su mano para poder verle y orar por usted. ¿Hay alguien que desee entregar su vida a Jesucristo en esta mañana? Levante su mano para verle y orar por usted. Muy bien. También quiero preguntarle a los amigos y amigas que nos ven en las redes sociales, a usted también, amigo o amiga, la invitación es para usted. ¿Desea usted conocer el poder del Espíritu Santo? Ese poder, para poder recibirlo, uno debe tener a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y usted puede tenerlo. Usted puede tener ese poder. Un poder que echa fuera el temor. Un poder que le permite conocer quién es Dios. Si así lo desea, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Entra en mi vida y hazme ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por escuchar mi oración. Gracias por entrar en mi vida según tu promesa. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.